Capítulo 5: pilas y colas. Bueno, pues vamos a iniciar con una estructura de datos, una de las más simples, pero no quiere decir que sea una de las menos habituales, que en este caso es la pila. También en este capítulo, vamos a platicar de otra estructura de datos más, que es la cola, y por ahí vamos a ver una variante más en relación a esta última eh, en su momento. Bien, pues entonces para empezar con, el- con la primera, una pila, también por su nombre en inglés, stack, les va a permitir a ustedes manejar una colección de objetos y esa manipulación pues consiste principalmente en poder insertar y removerlos. Utilizando este principio, el último que entra será el primero en salir. También se conoce a lo anterior por este acrónimo LIFO, que sería Last In, First Out. Bueno, ustedes pueden insertar los objetos en la pila en el momento que así lo requieran, pero solamente el último que haya sido insertado es el que lo podrán remover en cualquier momento. Las remociones se pueden realizar siempre y cuando la colección de objetos no esté vacía. Una analogía para la pila puede ser, por ejemplo, un dispensador de platos que esté en el mobiliario de alguna cafetería o cocina. Solamente se pueden empujar o hacer la operación push de platos, es decir, apilarlos, colocarlos en la cima y llevar a cabo la operación pop o sacar platos que están en la pila, en particular de la cima. Cuando se requiere un nuevo plato de este dispensador, pues el plato es retirado de la pila, bueno, de la cima, y cuando se agrega el plato, pues empuja este hacia abajo en la pila para que entonces el nuevo plato se convierta ahora en la cima. Eh, Otro lugar en donde se ve o se tiene este comportamiento de pila es, por ejemplo, la manera como los navegadores de Internet van guardando direcciones de los sitios que van siendo visitados. Cuando un usuario visita un nuevo sitio, la dirección pues es puesta o es empujada, push, en la pila de direcciones. Y cuando en el navegador utilizamos el botón volver atrás, permitiría al usuario ir sacando o visitando los sitios previamente visitados. Bueno, veamos entonces ahora cuál es el tipo de dato abstracto para la pila. Habíamos dicho que, bueno, las pilas son de las estructuras de datos más simples, pero también son importantes porque aparecen en varias aplicaciones que pueden utilizar estructuras de datos más complejas. En el caso de una pila, bueno, es un tipo de dato abstracto que debe de soportar las siguientes dos operaciones que modifican el contenido de la pila. Por un lado, la operación push, que va a permitir meter o insertar un elemento E para que entonces este se convierta en la cima de la pila. Y tenemos el método pop para quitar el elemento que se encuentra en la cima de la pila y lo devuelva. Eh, si la pila está vacía, pues entonces un error va a suceder. De igual manera, además de los métodos previos, también pueden aparecer otros métodos que permiten obtener información útil de la pila. Por ejemplo, el método size estaría indicando cuántos elementos están en la pila. Método isEmpty es un método de prueba para indicar si la pila está vacía. Y el método top va, va a dar el elemento que está en la cima de la pila. Podríamos pensar que se parece al método pop. Bueno, casi. Pero sin
removerlo, es decir, nada más hace la consulta pero no lo quita. Y al igual que el método POP, puede darte un error en el caso de que la pila se encuentre vacía. Bueno, enseguida hay una serie de operaciones que se están realizando para una pila que inicialmente se encuentra vacía y que está trabajando con enteros. Eh, hay que observar que las diferentes operaciones como push o pop están trabajando por un solo lado de, bueno, de esta tablita. El contenido de la pila estaría mostrándose en la tercera columna. En la primera columna tenemos las operaciones. En la columna del medio estaría la salida. En caso de que haya salida, bueno, aparece el valor o puede aparecer algún mensaje, como por ejemplo acá, error. Si no aparece nada, bueno, pues eso se indica con un guión. Y entonces, el contenido de la pila podemos considerarlo que es lo que aparece o lo que estaría comprendido entre lo que son estos paréntesis. Y como decíamos, bueno, se va a estar modificando el lado derecho. Entonces, la primera operación pues es un push para meter un 5, entonces aparece el 5. Luego un push para meter un 3 y como se está trabajando del lado derecho, entonces el 3 queda en el lado derecho. Y podemos decir entonces que del lado derecho pues vamos a tener la cima, ¿verdad? Tenemos el método pop para quitar un elemento. Se quita el elemento que estaba en la cima, pues en este caso es el 3 y por lo tanto es lo que sería lo que se saca y quedando solamente el 5. Posteriormente se mete el 7 y vemos que aparece entonces del lado derecho, no hay ninguna salida. Luego se hace una operación de pop, con eso se retira el elemento de la cima que era el 7, se muestra, queda solamente el 5. Se hace un método de consulta top para ver cuál es el elemento de la cima, que en este caso es un 5. Y posteriormente, bueno, hay algunas otras operaciones más. Aquí, por ejemplo, después de, bueno, aquí se hace el tercer pop y con esto se saca el último elemento y ya la pila queda vacía. De tal manera que en el siguiente pop que se intenta hacer, pues como la pila está vacía, pues este manda un mensaje de error, ¿verdad? Ahí también se aprovecha para ver el funcionamiento del método isEmpty y ahí, bueno, isEmpty estaría probando si la pila se encuentra vacía, te devuelve verdadero. Bueno, posteriormente se hacen algunas otras operaciones para estar metiendo, revisando el tamaño, sacando elementos y de tal suerte que entonces el contenido final o después de esas operaciones para la pila sería un 9 y un 7, estando el 7 en la cima, ¿verdad? Bueno, platiquemos ahora acerca de de lo que tiene Java, eh, o dentro de las clases que tiene Java para el caso de la pila. Eh, por el uso que tiene la pila, entonces hay una clase que está dentro del paquete Java Util llamada Stack y con esa pueden ustedes utilizar objetos genéricos y entonces están los métodos que ya vemos, bueno, que comentamos ahorita en nuestro diseño. Está el método push para meter, el método pop para sacar de la cima. El método pick sería equivalente al método top que estamos comentando. Está el método size, sería equivalente al visto. Y tenemos un método que se llama empty en la clase stack, que sería equivalente al método isEmpty que estamos, bueno, con el cual vamos a trabajar o con el cual o el cual se va a diseñar. Para el caso de los métodos pop y pick, estos, bueno, dijimos que en caso de que la pila se encuentre vacía, bueno, en este caso, para la clase stack, van a estar lanzando la excepción empty stack exception, que también está dentro del paquete Java Util. Entonces, bueno, si en algún momento dado ustedes requieren utilizar una pila para algún diseño, pues pueden utilizar esta clase
esta clase stack. Nosotros, o bueno, el objetivo que se persigue en el curso, pues no solamente es conocer, saber cuáles son las operaciones que se pueden llevar a cabo con una estructura de datos, sino también ver la parte del diseño y ver la parte de la implementación, partiendo pues ahora sí desde cero. Bueno, para hacer la implementación de algún tipo de dato abstracto en Java, vamos a requerir hacer dos pasos. En el primer paso, pues vamos a ocupar la definición que sea puesta o que esté disponible en una interfaz de programación de aplicaciones, o también conocida por su acrónimo en inglés como API, o simplemente interfaz. Entonces, en esta interfaz tenemos una descripción de los nombres de los métodos que la estructura abstracta de datos va a soportar, y también nos dice la manera como deben de ser declarados y utilizados. Vamos, nos dice cómo se debe de hacer la comunicación. También se deben definir excepciones para algunas condiciones de error que se puedan dar. Y ya decíamos que estas pueden aparecer cuando se utiliza el método top o pop, cuando la pila esté vacía, eh, en este caso lanzando esta excepción, empty stack exception. Bueno, el, el diseño de esta clase, la empty stack exception, bueno, ahí está en el listado 5.1, y como se puede observar, es una clase que se está derivando de runtime exception. Generalmente las excepciones de usuario pues son diseñadas a partir de esta clase. Y todo lo que requerimos pues es simplemente agregar un constructor en el cual se le pase, el cual pueda recibir como argumento una cadena, para posteriormente pues hacer la llamada de un constructor de la superclase, es decir, de runtime exception, pasándole esa cadena para hacer la inicialización del objeto. Bueno, y para la parte de la interfaz, bueno, pues eso está dado en el listado 5.2. Y para obtener la generalidad, al igual que como lo hace la clase stack, bueno, la clase stack de Java Util, o que está en el paquete Java Util, vamos a utilizar un tipo genérico, ¿verdad? Entonces, el único tipo genérico que vamos a utilizar es E, y ya habíamos dicho que para indicarlo necesitamos, después del nombre de la clase, hay que indicar el tipo genérico encerrándolo entre menor que y mayor que. Entonces, aquí en la interfaz, bueno, se está indicando cómo deben de ser utilizados los diferentes métodos para la pila, y adicionalmente también se estaría señalando qué es lo que estarían devolviendo. Entonces, por un lado, el método size, ya decíamos que te va a decir cuántos elementos están en la pila, devolviendo en este caso un entero. Para revisar si la pila se encuentra vacía, comentábamos que estaba el método isEmpty. Este te debe dar va a devolver un valor booleano, siendo verdadero cuando la pila está vacía, y de otra manera estaría dando falso. Para conocer cuál es el elemento de la pila sin quitarlo, dijimos que íbamos a tener el método top, y este método puede lanzar la excepción empty stack exception cuando la pila se encuentra vacía. Hay que recordar que el método top solamente hace consulta, pero no modifica el contenido de la pila. Y ya los métodos que sí te modifican el contenido de la pila, bueno, pues aquí está el método push, al cual va a insertar el elemento que se le esté pasando en la cima. De esa manera ese elemento pues ahora pasa a ser la cima, ¿verdad? Y este método pues no devuelve nada. Y por otro lado, el otro método que modifica el contenido de la pila, quitando el elemento que está en la cima, pues es pop. Y dijimos que al igual que el método top, este puede lanzar
la excepción empty stack exception en el caso de que la pila se encuentre vacía. Bueno, ya una vez que tenemos, entonces la interfaz y posiblemente el diseño de las clases que van a estar lanzando una excepción, necesitamos entonces ahora una clase concreta que haga la implementación de la interfaz que acabamos de ver. Una manera de hacer la implementación de la pila es metiendo los elementos en un arreglo. Entonces, para este caso o para esta implementación, vamos a ocupar un arreglo que tiene una capacidad para n elementos y además vamos a tener una variable entera que va a tener el índice del elemento que está en la cima del arreglo. Entonces, recordar que para el caso de Java, el primer elemento, el índice para el primer elemento del arreglo es con 0, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, cuando se haga, se cree una nueva pila, entonces la variable t la vamos a inicializar con el valor de -1 y ese valor pues se puede, entre otras cosas, podría ser utilizado para identificar si la pila está vacía. El otro uso que le puedes dar a t es para saber cuántos elementos hay y para eso pues nada más tendrías que agregarle 1 y ya te daría el tamaño. Entonces, aquí en la figura 5.1, estamos utilizando un arreglo S mayúscula que va a tener ocupadas, que va a estar guardando cierta cantidad de elementos entre el índice 0 hasta el índice t, ¿verdad? Entonces la cantidad de elementos pues va a ser t más 1. Y entonces t también decíamos que te va a dar el índice del elemento que está en la cima. Eso también hace que en el caso de que, cuando se crea una nueva pila utilizando un arreglo, entonces este índice t pues no puede apuntar no puede guardar ningún valor válido de los índices del arreglo, por lo tanto se le pone el valor de -1, como se indicó previamente. Bueno, además de la excepción empty stack exception, necesitamos para este caso, necesitamos una excepción llamada full stack exception para indicar cuando hay un error porque se intenta meter un nuevo elemento con una pila llena. No es tanto de que la pila, sí, la pila se llena, pero realmente quien se termina llenando pues es el arreglo, ¿verdad? Entonces, para el tipo de dato abstracto pila, esta excepción pues es particular porque depende de la implementación que se está realizando con el arreglo. Los algoritmos para una implementación de una pila con un arreglo, son los siguientes. El método size, ya decíamos que va a hacer uso de la variable t, que está indicando cuál es el elemento en la cima, más 1. Entonces, ese sería el algoritmo, solamente se hace una operación. El método isEmpty, de igual manera, revisaría si la pila está vacía. ¿Y qué significa que la pila esté vacía? Bueno, pues que en este caso t sea menor a 0. Igual se pudo también implementar este método haciendo una comparación con igual, ¿no? Revisar si t es igual a -1. Bueno, el método top, que decíamos que es un método de consulta, este método, al igual que el otro método que se le parece, el método pop, antes de poder hacer alguna operación, primeramente tenemos que revisar que la pila no esté vacía. Para el caso de que esté vacía, pues entonces se lanza la excepción empty stack exception. Bien, entonces si la pila no está vacía, pues simplemente devolvemos el elemento que se encuentra en el arreglo S usando el índice t. Para el método push, que decíamos le vamos a pasar un elemento que queremos agregar
a la pila y que ahora sea la nueva cima, antes de intentar cualquier cosa, bueno, pues tenemos que verificar que no hayamos llenado o que la capacidad del arreglo todavía no se haya alcanzado. Y eso pues, sería obtener el tamaño del o saber la cantidad de elementos que están en el arreglo y ver si es igual al, eh, perdón, revisar, consultar la cantidad de elementos que están en la colección y ver si es igual a la capacidad del arreglo. Si es así, pues entonces se lanza la excepción Full Stack Exception. De otra manera, pues entonces lo que tendrías que hacer, pues es eh, ajustar el índice primeramente, porque acuérdate que T está apuntando al elemento que está en la cima, es decir, en ese momento está ocupada esa posición, por eso primeramente lo tienes que ajustar agregando 1 y ya después la referencia o el elemento E lo estarías guardando en, en, la, en el arreglo con el índice T. Para el algoritmo POP, bueno, pues ya decíamos, revisas si la pila está vacía para lanzar la excepción y ahí terminar. O si no está vacía, pues entonces el, el elemento que está guardado en el arreglo ese con índice T lo dejamos en E. Enseguida anulas. Aquí es importante, bueno, aquí sería conveniente que se ponga una referencia nula donde antes estaba el elemento, para que de esa manera, entonces, el objeto que está el objeto que tiene una referencia desde el arreglo S, ya no esté y posteriormente pueda ser en un momento dado recuperado por el colector de basura. Eh, Finalmente, hay que ajustar el índice T quitándole 1 y se devuelve el elemento que estaba anteriormente como la cima. Bueno, correcto. Bueno, la validez o la correctez de los métodos en esta implementación con arreglos se puede ver o se puede tener por la definición de los propios métodos. Y bueno, aquí se comenta lo que se hizo en el método POP de haber puesto o haber guardado en ST una referencia null. Eh, ya decíamos que la ventaja que tiene esto es que más adelante cuando está trabajando el colector de basura de Java, puede en un momento dado recuperar el espacio del objeto que se encontraba en ese momento en la cima, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, entonces la otra cuestión, bueno, ya cuando estábamos comentando la implementación o bueno, el diseño de los algoritmos, pudimos observar rápidamente que, bueno, todos los métodos hacen una cantidad constante de operaciones, es decir, no dependen para nada de la cantidad de elementos que se encuentren en la pila, ¿no? Aquí se hace una suma, aquí se hace una comparación y se devuelve el valor, aquí se hace una verificación utilizando el algoritmo anterior, que ya decíamos que era constante, bueno, también hace una sola operación, es decir, es constante y genera un nuevo objeto, pues eso sería constante, en el caso de que así fuera. Y si no, pues entonces se devuelve el elemento que está en la cima, pero en general, bueno, pues todos los métodos que están entonces en estos algoritmos realizan una cantidad constante de operaciones. Y eso entonces está resumido
en la tabla que se muestra acá abajo. Bueno, eh, hay una, hay una clase, arreglo stack, que es eh, en la cual, bueno, se está haciendo la implementación de esta interfaz stack. En otras palabras, bueno, los algoritmos que vimos están puestos en lenguaje Java en en esa clase, en la clase arreglo stack. Bueno, hay una constante llamada capacidad que indica o que define el tamaño del arreglo. Y la ventaja que tiene esto, bueno, de utilizar constantes con nombre, pues ya decíamos que de esa manera, en caso de requerir algún cambio, pues solamente se hace en un solo lado y eso va a afectar a las otras partes del código en donde se esté utilizando a esta constante, ¿verdad? Bueno, entonces el diseño de la clase. Esta clase es es la que deberían de, en el caso de que decidan utilizar una pila que esté utilizando un arreglo, esta deberá de ser la clase que deberían de utilizar para los ejercicios. Ya decíamos, bueno, también está disponible la clase stack en el paquete Java Util. Si, si eso la quieres utilizar para para otra actividad, bueno, para otro curso, adelante. Bueno, entonces, eh, aquí podemos entonces observar que la clase arreglo stack, bueno, está haciendo la implementación de la interfaz stack, ¿verdad? Stack maneja el tipo genérico y pues nuestra clase también lo va a llevar a cabo. Entonces, en la variable capacidad está guardada la capacidad actual que tiene el arreglo. Y en esta constante se define, en el caso de que el usuario no haya seleccionado la capacidad, ahí quedaría definida cuál es la capacidad por defecto o la cantidad de elementos que va a guardar el arreglo, ¿verdad? En la línea 12 podemos ver la definición para lo que es el arreglo S, que va a ser de tipo genérico. Y también dijimos, bueno, que íbamos a utilizar una variable t, que la íbamos a utilizar con dos propósitos. Uno para indicarnos cuál es el elemento que está en la cima y la otra para que nos dé el tamaño o la cantidad de elementos en la colección. Inicial, bueno, se debe de inicializar con el valor de -1 y tenemos dos constructores para esta clase. Uno que, que no utiliza, eh, pues digamos, uno particular en el que no se le indica cuál es la capacidad del arreglo y entonces por defecto toma o utiliza el valor que está definido en la constante con nombre llamada capacidad. Y el constructor más genérico en el cual se le puede pasar un entero, bueno, lo que hace es con la capacidad que se le pasó, que es el tamaño que va a tener el arreglo, se deja en la variable capacidad, capacidad con minúsculas, en esta variable de instancia, ¿verdad? Eh, y entonces enseguida se pasa a lo que es la creación del objeto. Aquí hay que observar que, bueno, ya habíamos comentado que no se pueden crear arreglos de tipo genérico. La manera como se debe de proceder, pues es creando un arreglo de tipo object y después para poder hacer la asignación correspondiente se necesita hacer una conversión de tipo, el arreglo object, a un tipo E. Bueno, cabe hacer mención que esta línea, la 19, les puede dar a ustedes un warning o una advertencia de esta situación. Pero bueno, esa simplemente la ignoramos y eso se debe a que no se puede hacer un enlace en ese momento al estar bueno, al momento de compilar. Eso se hace ya al momento de ejecutar. Por eso le llaman tardío. Bueno, la implementación de los métodos de la interfaz, pues se hacen de acuerdo a los algoritmos que vimos. El método size, ya decíamos que todo lo que va a hacer va a regresar de +1
el método isEmpty, en este caso estaría devolviendo si t es menor que 0. Para el caso del método push, que sería meter, decíamos este método, y únicamente para la implementación de la pila, utilizando un arreglo, puede generarme esta excepción, full stack exception, y esa la vamos a generar cuando la cantidad de elementos sea igual a la capacidad. Y recuerda que para codificar el lanzamiento de una excepción tenemos que utilizar throw, no confundirlo con throws, que puesto en la cabecera sirve para indicar la posible excepción que puede lanzar el método. Bien. Y entonces, bueno, qué es lo que se tiene, qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, primeramente incrementar la variable t. Aquí está un poco compacto el código. Y posteriormente utilizar esa variable t para entonces utilizarla como índice para entonces ahí dejar la referencia que se le está pasando al método push. El método top, al igual que el método pop, pueden lanzar empty stack exception, que es cuando la pila está vacía. Y para poder lanzar esa excepción, tanto en uno como en otro, pues tenemos que utilizar el método isEmpty. Si isEmpty nos devuelve verdadero, se lanza la excepción. En caso contrario, bueno, el método top pues simplemente va a regresar la referencia que está guardada en el arreglo S con índice T. Pero en el caso del método pop, este sí modifica la pila. Necesitamos entonces declarar una variable local de tipo genérico y vamos a identificarla con usando elemento. Y entonces ahí vamos a dejar la referencia de la cima. Posteriormente se decrementa el valor de t. Perdón, no, es al revés. Primeramente se anula o se pone nulo donde estaba antes la referencia que estaba con índice t, y ya después, es una operación en postfijo, se estaría decrementando el valor de la variable t, ¿verdad? Y se devuelve el elemento. Por acá también se está anulando el método toString para que cuando sea utilizado, entonces devuelva una cadena que va a empezar con un corchete y se va a cerrar con otro corchete. Y para este caso, bueno, lo que tenemos es, aquí hay una primera estructura de selección en donde se revisa si el tamaño es mayor que 0, para entonces agregar a la cadena S, la cual inicialmente ya tenía el corchete de apertura, agregar el primer elemento. Enseguida tenemos un ciclo para agregar el resto de los elementos. Por eso es que la variable de control de ciclo la estamos inicializando con 1, no con 0, porque ya el primer elemento se agregó en la línea 47. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es vamos a crear una nueva cadena con la cadena S y concatenando una coma seguida de un espacio y el elemento que tiene, o bueno, que está con índice I del arreglo S, ¿verdad? Y bien, aquí en este caso, la condición para repetir el ciclo pues es que I sea menor o igual que tamaño menos 1. Recuerda que el, el índice T nos estaba indicando el elemento que estaba en la cima. Por lo tanto, también sería posible utilizarlo aquí, ¿verdad? Podríamos decirle que la condición para que se repita el ciclo sea mientras I sea menor o igual a T. Bueno, y cada vez que se hace una iteración, bueno, después de que se hace una iteración, se incrementa la variable I y pues ya sabemos que sigue después, ¿verdad? Bien, ahora, para mostrar información del estado de la pila y de la última operación, aquí tenemos este método de instancia, al cual le pasamos
una cadena para indicar cuál es la operación y le pasamos una referencia de tipo object para mostrar el elemento, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una salida a pantalla donde aparece una raya seguida de una flecha y dice cuál es la operación. Y después, en el caso de que regrese, bueno, pues pondría aquí el elemento. Y también dice cuántos elementos quedan. Por aquí se está utilizando el método size, ¿verdad? Y también se hace una prueba para revisar si está vacío. Y enseguida, bueno, pues simplemente se muestra eh, el contenido de la pila, ¿no? Entonces, para probar esta implementación, bueno, esta clase tiene puesto el método main, por lo tanto se puede ejecutar. Y entonces, bueno, al principio tenemos una declaración de un objeto de tipo object llamado O. Enseguida ya tenemos lo que es la declaración de una referencia de tipo arreglo stack, manejando el tipo genérico integer, ¿verdad? Entonces, para crearlo, pues utilizamos el constructor. En este caso, recordar que arreglo stack tiene dos constructores. Uno en el cual tú le puedes decir de qué tamaño quieres el arreglo que se va a utilizar para manejar la pila. Y otro en donde pues tú no le dices qué tamaño se quiere y por lo tanto le da por defecto la capacidad de 1000. Ujú. Bueno, entonces una vez que se crea el arreglo, ahí estamos llamando al método de instancia estado. Recuerda que todos los métodos de instancia pues hay que calificarlos con el nombre de algún objeto, como es este caso. Entonces, bueno, ¿qué operación se hizo? Pues fue la creación del arreglo, devolvió algo, esta creación bueno, algo como resultado. Ya sabemos que sí, efectivamente devuelve, el constructor devuelve el objeto, pero digamos, como resultado de eso, pues no, por lo tanto es null, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, se hacen algunas operaciones y se va mostrando el estado. Pues básicamente ya habíamos dicho qué información va a reportar estado. Aquí lo podemos volver a repasar. Dice cuál es el elemento que se devuelve, cuántos son, si está vacío y muestra la pila, ¿verdad? Ya se parece como al censo. Bueno, entonces, pues ahí se hacen varias operaciones y posteriormente en la línea 77 se hace algo, bueno, se vuelve a declarar algo de tipo arreglo stack, pero ahora utilizando una cadena. Y pues entonces ahora en vez de estar metiendo números, ahora se están metiendo letras, como se puede aquí observar en este código, ¿verdad? La salida, pues es algo como lo que se muestra enseguida. Ya decíamos que cuando llamas al método estado, pues nos va a devolver bueno, nos devuelve toda esta información, ¿verdad? Es lo que estaría haciendo, ¿de acuerdo? Entonces ahí está para cuando trabajamos con enteros y aquí está para cuando se trabajó con cadenas. Y al igual como estaba en, en el ejemplo en el que se vieron las operaciones de usando, bueno, que están para la pila, podemos ver nosotros que aquí el contenido de la pila o del arreglo pues se va modificando por la derecha. Bueno, esta implementación de la pila con un arreglo pues tiene una limitante, ¿verdad? Que es la capacidad del, del arreglo y esa capacidad pues nos limita el tamaño de la pila. De cualquier modo, bueno, haciendo la implementación, salvo esa situación, haciendo la implementación de la pila con un arreglo es bastante simple y eficiente como acabamos de comentarlo. Podría ser que para alguna aplicación se pueda requerir ya sea menos espacio
y de esta manera podríamos entonces estar desperdiciando memoria o podríamos requerir más espacio y entonces esto podría llevarnos a que para esta implementación la pila termine dando una excepción cuando intentamos, bueno, cuando hayamos llenado la pila, ¿no? O que estemos intentando ir más allá de los 1000 objetos manejados. Bueno, eh, por esta situación, pues no se le considera que una implementación de la pila utilizando un arreglo sea lo mejor. Y tenemos otra manera de hacer la implementación en donde no tenemos la limitante del tamaño y la cantidad de espacio pues es también proporcional al número actual de elementos que están guardados en la pila. Si somos un poquito más estrictos, podríamos o vemos un poco más a detalle la foto, podríamos estar, bueno, podemos decir que se está utilizando un poquito más de memoria. Eh, y por lo tanto, entonces, si ustedes están ante una situación en donde pueden con cierta precisión decir cuál es la cantidad de elementos que va a manejar la pila, pues una implementación utilizando un arreglo, pues va a ser difícil de vencer, ¿no? Pero en el caso de que no se sepa cuántos elementos estarán presentes en la colección, pues sí se tendrá que utilizar otro tipo de implementación y es algo que se comenta enseguida, que es la implementación mediante una lista simple enlazada. Bueno, para la parte del diseño, aquí es importante decidir dónde vamos a tener a la cima, si va a estar en la cabeza de la lista o bien en la cola. De lo que sabemos es que cuando estamos trabajando con listas simples, podemos trabajar sin ningún problema, es decir, podemos quitar o podemos agregar en la cabeza sin problema. Pero para el caso de que queramos hacer inserción o borrado en la cola, pues eso es más complicado porque solamente podemos agregar de una manera fácil en la cola, pero no podemos remover. Entonces, claro, se puede remover, pero ya no se haría de manera constante porque necesitaríamos, como ya lo habíamos dicho, necesitamos acceso al penúltimo elemento que está en la lista. Eso con la finalidad de ajustar su referencia que ahora se anula. Y entonces ese recorrido pues ya no sería constante para el caso de remover, ¿verdad? Eh, y también, bueno, nos gustaría que esta operación size se pueda llevar a cabo en tiempo constante. Y la manera de hacerlo pues es agregando, además de una referencia la, para nuestra lista, necesitamos una variable de instancia que nos diga cuál es la cantidad de elementos que están en la lista. Entonces, bueno, de igual manera, como lo hicimos con el arreglo, para que la lista enlazada pueda manejar objetos de cualquier tipo, pues vamos a utilizar el tipo genérico. Y entonces eso nos lleva a que tengamos que rediseñar nuestra clase nodo. Básicamente el rediseño es darle la capacidad para, o decir que va a manejar un tipo genérico. De ahí en fuera no hay que hacer más cambios y eso lo podemos aquí observar. Si revisan ustedes la clase nodo que fue utilizada para en el capítulo 3, pues es lo mismo. Lo único que se hizo aquí, como dije, fue agregar la posibilidad de el manejo del tipo genérico, que en este caso, bueno, lo vamos a identificar con E mayúscula. Entonces, bueno, ¿qué teníamos en ese diseño? Bueno, pues tenemos un campo para lo que es el elemento y tenemos otro campo para la referencia al siguiente elemento. Y ahora en este diseño, bueno, tenemos dos constructores, un nodo en el cual no se le pasa nada y este constructor a su vez llama
observa que se está usando this para poder llamar entonces al otro constructor que está en esta clase, que es uno al que se le pasan dos parámetros. Por un lado una referencia y por otro lado un nodo. En el caso de la llamada que se hace desde nodo, sin parámetros, pues hace la llamada usando nulos para esos dos parámetros, ¿verdad? Entonces esos parámetros, bueno, ya regresando otra vez al constructor parametrizado, va a poner las referencias que se le están pasando en las variables de instancia correspondientes. Están los métodos accesores, getElemento devuelve algo del tipo getSiguiente devuelve una referencia de tipo nodo que maneja un tipo genérico. Y los métodos modificadores, bueno, el método setElemento, pues habrá que pasarle algo que sea del tipo genérico y todo lo que se tiene que hacer en este, pues es poner el parámetro en la variable de instancia correspondiente. Y de igual manera, bueno, pues trabaja el método sexig. Bien, ahora, enseguida, bueno, vamos a ver ya la clase que hace la implementación de nuestra interfaz stack. Entonces, esta clase genérica es nodo stack y va a estar utilizando a la clase nodo. Y bueno, entonces para esta situación, bueno, todos los métodos de la interfaz stack que están siendo implementados en nodo stack son ejecutados en tiempo constante. Por lo tanto, es eficiente en tiempo. Digo, recuerden que siempre que ustedes puedan lograr que un algoritmo trabaje en tiempo constante, pues ya están cumpliendo con uno de los posibles objetivos. Puede ser, en otros casos, no puede ser que no podamos lograrlo, pero bueno, siempre hay que intentarlo. Y vamos a requerir en este caso espacio orden de n, donde n pues, es la cantidad de elementos que están en la pila. Ahora bien, para esta implementación, pues no vamos a tener nosotros el problema de desbordamiento del arreglo. Aquí no se maneja arreglo, simplemente una listita de nodos. Y vamos a utilizar una variable de instancia cima para podernos referir a lo que es la cabeza de la lista. Cuando ustedes crean una pila que está utilizando, bueno, que está implementada con una lista, entonces cima apunta o guarda en este caso nulo cuando está vacía. Cuando agregan ustedes un nuevo elemento E en esta pila, bueno, se tiene que crear un nuevo nodo B para guardar esa referencia y de esa manera entonces E va a ser referenciado utilizando B y vamos a insertar a B en la cabeza de la lista, que era lo que habíamos dicho, que donde íbamos a manejar la cima, si en la cabeza o en la cola. Y dijimos que nos conviene hacerlo en la cabeza para que se hagan operaciones, la cantidad de operaciones sea constante. Y cuando se quita el elemento de la pila, pues igual vamos a remover el nodo en la cabeza de la lista y se devuelve el elemento. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la implementación de nuestra pila de stack. En esta clase llamada nodo stack manejando tipo genérico, entonces la referencia a la cabeza de la lista la vamos a hacer a través de la variable de instancia cima, que debe ser del tipo nodo, y manejando tipo genérico está la variable tam para poder conocer el tamaño de la cantidad de elementos que están en la colección. Y tenemos un solo constructor, que en este caso es nodo stack, donde, bueno, repite ya esta inicialización que se hace por defecto en Java. El método size, bueno, pues devuelve lo que tenga la variable de instancia tam. El método isEmpty, bueno, se puede hacer de dos maneras. Una sería revisar que cima sea igual a nulo, o la otra sería verificar que tam es igual a 0. Entonces,
Ustedes pueden escoger de, de qué manera les gustaría hacer la implementación del método size. Aquí en isempty. Aquí en este caso, bueno, estamos probando, revisando si la referencia cima es nulo. Para el caso del método push, ya dijimos que ahora aquí no sucede lo de hace rato con la implementación usando un arreglo que puede desbordarlo. Entonces, el primer paso, una vez que ya tienes, bueno, eh, una vez que tenemos la referencia del elemento, pues es crear el nodo, pasándole la referencia, y aquí podemos aprovechar para de una vez decirle que el siguiente elemento de este nodo que vamos a agregar va a ser en este caso cima. Si lo hacemos de este modo, bueno, pues ahí podemos ahorrarnos una operación. Y entonces ahora cima pues va a ser la referencia del, del nuevo nodo, y se incrementa la variable tam, ¿verdad? En 1. El método top, al igual que el método pop, dijimos que puede lanzar la excepción empty stack exception, y la vamos a lanzar pues cuando la pila esté vacía. Entonces, ¿cómo podemos verificar si la pila está vacía? Pues usando el método isempty, ¿verdad? Entonces, si isempty nos devuelve verdadero, pues entonces se crea una excepción empty stack exception y se lanza, ¿verdad? Cuando se lanza, pues ya el resto de instrucciones de este método ya no son ejecutadas, es decir, se devuelve pues el control del programa a quien hizo la llamada al método top, o en su caso al método pop, en caso de que haya lanzado la excepción. Y este método top, decíamos, es un método de consulta, por lo tanto, entonces utilizando la referencia al primer nodo que está puesta encima, sacamos el elemento, ¿verdad? Bien, para el método pop, pues tenemos una situación un poco parecida, nada más que acá con el método pop hay que recordar que tenemos que quitar un nodo, ¿verdad? Entonces, una vez que se pasó la prueba de que la pila no está vacía, pues entonces se procede a obtener el elemento que está eh, guardado o referido desde este nodo, el primer nodo que en este caso está dado por cima, y su referencia se guarda en esta variable temporal que es del tipo e. Enseguida se ajusta la referencia cima para que entonces ahora cima tenga el siguiente que está encima, ¿verdad? Con eso, en otras palabras, estaríamos adelantando o moviéndonos en la lista enlazada. Se decrementa el tamaño y se regresa la referencia que guarda al elemento. Muy bien. De igual manera, como habíamos visto que teníamos anulado el método toString en la implementación de la pila utilizando un arreglo, pues acá también tenemos esa situación. Entonces, primeramente obtenemos lo que es el primer nodo de la lista que tiene la pila. Decíamos que en este caso eso está encima, y lo guardamos en la variable cur, esa referencia. Enseguida se declara una cadena y se le pone el corchete de apertura, o se agrega, bueno, se le pone. Y entonces aquí tenemos un ciclo que se va a estar repitiendo mientras cur sea diferente de nulo. En el caso de que cur no sea sea la cima, pues en este caso se agrega a la cadena S ese elemento. Caso contrario, bueno, lo que se hace es se se va a agregar una coma y enseguida el elemento. Y cada vez, bueno, y ya después movemos o cambiamos el valor de la referencia cur para que ahora esté en el siguiente elemento, y para eso utilizamos el método getSig de la clase nodo. Y finalmente, aquí vamos a concatenar a la cadena que se haya ido formando dentro del ciclo. Le vamos a agregar un corchete de cierre y es lo que se devuelve. Ahora tenemos acá
un método que nos va a estar chismeando cómo está trabajando la pila utilizando la lista. Pero ojo, a diferencia del otro método estado que vimos para una implementación usando un arreglo, que era un método de instancia, aquí tenemos un método de clase. Entonces, para utilizar este método, pues no necesitamos crear un objeto. Pero si este método va a trabajar o va a sacar información de una pila, entonces, ojo, se la tenemos que pasar. En la otra implementación, para cuando utilizas un arreglo, no hay que pasarle nada porque el método era de instancia y entonces cualquier método de instancia pues puede acceder a variables de instancia y todo lo demás, ¿verdad? Pero un método de clase no, por lo tanto, si necesitas información de la pila, se la tienes que pasar. Por eso es que este método tiene 3 parámetros, el otro nada más tenía estos dos, la operación y el elemento, ¿no? Bueno, entonces la información que te reporta pues es más o menos similar a la que habíamos visto con el otro método estado. Eh, Va a reportar la operación. En caso de que devuelva algo, bueno, pues eso se va a dejar, bueno, eso está en el parámetro elemento. Tenemos acá algo, bueno, estamos decodificando lo que devuelve el método isempty para que en vez de que diga null bueno, para que en vez de que diga, perdón, false o true, pues mejor nos dé un mensaje, nos dé palabras en español, ¿verdad? También estaría mostrando o estaría sacando el tamaño y observar que, como decíamos, si queremos, por ejemplo, utilizar el método size, desde este método de clase no podemos hacerlo a menos que le pasemos una referencia de tipo stack, que es lo que se está haciendo. Entonces, para utilizar size, aquí lo estamos calificando con S, ¿verdad? Y también para mostrar la pila, pues tenemos que pasarle la referencia que nos dieron. Aquel, en vez de utilizar, en particular en esta parte que tengo, aquel simplemente le pusimos this y con eso funcionó. Bueno, y ya en el método main, pues se hace la prueba de esta clase nodo stack que está implementando nuestra interfaz stack. Y bueno, no tiene mucho, el ejemplo no está tan complicado. Digo, simplemente tenemos una referencia object para ahí guardar las referencias que me devuelven, pueden devolver bueno, que me devuelven una referencia, los métodos que me devuelven una referencia de stack, como puede ser el método pop o el método top, ¿verdad? Bueno, entonces en primer lugar, bueno, se crea nuestra famosa pila y después se mete un 5, se mete un 3, se mete un 7, etcétera. Y cada vez que se va haciendo alguna operación, pues se va llamando al método de clase estado para que vaya mostrando o bueno, nos vaya dando información de la pila, ¿verdad? Ujú. Y como decíamos, bueno, para este método estado, como es un método de clase y vamos a requerir hacer o trabajar con métodos de la pila, pues entonces necesitamos pasar la referencia de la pila. En este caso, pues es A, ¿verdad? Bueno, no sé si hay una salida. Bueno, no hay una salida de esto, pero bueno, todo lo que tendrías que hacer sería descargar el código de la página, compílalo y ejecútalo, ¿no? Y ya podrías saber cómo funciona. Bueno, ¿qué usos le podemos dar a una pila? Por ejemplo, se puede invertir un arreglo con una pila. eh, es decir, al invertir el arreglo, el que era el último elemento pasa a ser el primero, el que era el penúltimo pasa a ser el segundo y así sucesivamente hasta que el primero ahora es el último. Entonces, utilizando la pila se puede hacer esa inversión sin utilizar recursión. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es, vamos a meter los elementos que están en el arreglo en orden, es decir, empezamos por el primero,
luego el segundo, el tercero y así sucesivamente. Podemos también empezar al revés, podemos empezar por el último e ir hacia el penúltimo y luego rellenamos el arreglo sacando los elementos de la pila, eh, pues en el mismo, utilizando el mismo orden que se utilizó para hacer el llenado de la pila. Entonces, bueno, eh, un método invertir, donde se está utilizando un tipo genérico por la pila genérica, pues nos podría, bueno, la codificación podría quedarnos como se muestra enseguida. Aquí lo podemos, bueno, está parcialmente, eh, por ahí debe de tener algún otro código, no se muestra en este listado 5.6 toda la codificación. Pero bueno, si vemos el método invertir para que se aplicaría para un arreglo que está manejando tipo genérico, fíjate que el método no devuelve nada, pero en este caso sí tenemos que decirle o tenemos que indicar en el método de clase que va a manejar un tipo genérico. Entonces, la primera parte, en el punto 2, es, vamos a declarar algo del tipo stack. Bueno, en este caso usando la interfaz y lo vamos a llamar como S. Entonces, a esta, a esta, a este, a esta referencia le podemos asignar un subtipo. Entonces, ya habíamos visto que uno de los, bueno, para, para lo que acabamos de ver, vimos la implementación de la pila utilizando un arreglo, que es arreglo stack, pero también tenemos disponible la implementación utilizando una pila, perdón, una lista, que es nodo stack. Bueno, en este caso, como podemos invertir un arreglo y sabemos el tamaño que tiene el arreglo, pues podemos utilizar la implementación de, la, de la pila utilizando un arreglo. Entonces, por eso se seleccionó aquí arreglo stack. Y sabemos también qué tamaño va a tener, porque necesitamos que tenga tanta capacidad como el arreglo que queremos invertir. Entonces, bueno, utilizando el constructor que permite pasarle el tamaño, pues el tamaño que va a tener el arreglo que va a manejar o que se va a manejar en esta implementación, eh, le pasamos, o bueno, se le estaría pasando ese tamaño, ¿no? Entonces, dijimos, se hace un recorrido en orden para rellenar para rellenar la pila. Entonces aquí arrancamos con el elemento que tiene el índice 0, aquí por la variable de control de ciclo que tiene ese valor. Y pues lo vamos a hacer para todos los elementos que están en el arreglo. Y vamos a ir metiendo, ¿verdad? Y después ponemos otro ciclo, pero ahora para hacer el vaciado de la pila e ir llenando o ir colocando las referencias en el arreglo en el mismo orden en el que fue revisado el arreglo que se quería invertir para meter las referencias a la pila, ¿verdad? Bueno, y por acá pues está el método main que se encarga de hacer la prueba. Aquí, bueno, tenemos un arreglo de tipo integer y hay que recordar que, bueno, aquí se estaría haciendo un autoboxing, es decir, se estaría convirtiendo este tipo base al tipo, al tipo integer correspondiente. Lo haría automáticamente, ¿no? Entonces tenemos ahí dos arreglos, A y S, uno con enteros y otro, bueno, con tipo integer o de tipo integer. Y está el arreglo con cadenas. Entonces, pues ambos primeramente se muestran los arreglos. Aquí hay que observar y bueno, también es una sugerencia para sus actividades. Cuando tengan que mostrar un arreglo, pues traten de utilizar lo que está disponible en la clase Arrays, para que no escriban su propia implementación para que muestre el arreglo. Bueno, entonces se utiliza el método toString de la clase Arrays para mostrar primeramente el arreglo A y luego el arreglo S. Después por ahí sale a la pantalla un mensaje de invirtiendo. Se llama al método de clase invertir para A y para S y después se vuelven a mostrar los arreglos, ¿no? Y entonces
Una salida podría ser como, bueno, la salida va a ser como la que está enseguida. Otra, otra aplicación que se puede, que se puede realizar o se puede llevar a cabo es el apareamiento de paréntesis y etiquetas de HTML. Entonces, para el caso de la primera, bueno, pues vamos a ver cómo se haría trabajando con paréntesis y símbolos de agrupamiento que pueden aparecer en expresiones aritméticas. Entonces, en las expresiones aritméticas, pues pueden aparecernos estos símbolos de agrupamiento, ¿no? Paréntesis, llaves, corchetes. Y también otros símbolos, como por ejemplo para indicar la función piso o o la función techo. Entonces, todos los símbolos de apertura que se estén utilizando en alguna expresión aritmética, pues deben aparearse con su correspondiente símbolo de cierre. Aquí, por ejemplo, el corchete izquierdo, pues deberá de aparearse con un corchete derecho, ¿no? Como se muestra aquí en esta expresión. Entonces, tenemos un corchete de apertura, un paréntesis de apertura, luego aquí hay un paréntesis de cierre que se aparearía con el paréntesis que está, bueno, con el último que acabamos de ver. Luego aquí se pone aquí hay otro paréntesis de apertura y su paréntesis de cierre. Y entonces es con el que se estaría apareando y después tenemos un corchete de cierre, ¿verdad? Que se aparea con el corchete que tenemos acá al inicio. Bueno, y entonces nuestro problema es que ya pensando que tenemos una expresión aritmética y vamos a pensar que nada más nos quedamos con los símbolos de agrupamiento, lo que queremos decir es si es correcto o es incorrecto. Porque ustedes pueden anidar símbolos de agrupamiento, pero algo que no se puede hacer es que, por ejemplo, iniciemos utilizando un símbolo de cierre cuando no hay un previo de apertura, como puede ser este caso, o este otro caso de incorrectez en donde podemos observar que pues están mal anidados, ¿no? Porque se hizo la apertura bueno, de paréntesis, una llave y un corchete. Luego enseguida tenemos cierre corchete y luego tenemos paréntesis, pero antes del paréntesis debió estar la llave, ¿no? Por eso está incorrecto. O también podemos tener, eh, no sé, un símbolo de apertura sin su correspondiente símbolo de cierre. Bueno, entonces, es, el apareamiento de paréntesis pues es necesario o importante en expresiones aritméticas para poder decir o asegurar que los símbolos de agrupamiento se están utilizando adecuadamente. Entonces se puede utilizar una pila S para llevar a cabo para ir haciendo el apareamiento de los símbolos de agrupamiento en una expresión aritmética. Solamente, bueno, con la revisión de izquierda, haciendo una revisión de izquierda a derecha, es decir, como si lo fueras a leer, ¿verdad? Entonces, el algoritmo pues deberá de probar que el símbolo izquierdo y derecho se estén apareando y también debe de verificar que pues sean del mismo tipo, ¿no? Porque si no son del mismo tipo, pues entonces el algoritmo podría decir que esta expresión es correcta, ¿no? Podría decir, pues este paréntesis lo puedo aparear con la llave, pero eso no tiene sentido. Bueno, entonces supongamos que nos dan una secuencia X mayúscula que está formada por símbolos desde X0 hasta xn-1. Entonces puede tener símbolos, ya sea agrupamiento, nombres de variables, operadores aritméticos o números. Entonces, lo que queremos hacer en esta revisión de los símbolos de agrupamiento, utilizando la pila, es verificar que empaten correctamente. Y vamos pues, bueno, se tiene que procesar esta, estos símbolos en X en orden. Entonces la manera como trabaja el algoritmo es que cuando se encuentre un símbolo de apertura, vamos a meterlo a la pila y cada vez que nos topemos con un símbolo de cierre, vamos a sacar el símbolo que está en la cima de la pila. O sea, en otras palabras, en la pila nada más van a entrar
puros símbolos de entrada, ¿no? Y cuando me aparezca un símbolo de salida, entonces eso me obliga o me va a llevar a que yo saque un símbolo que esté en la cima de la pila. Entonces con eso ya tendría un símbolo de apertura y uno de cierre. Eso siempre y cuando la pila no esté vacía. Y deberé de revisar que sean del mismo tipo. Entonces, si las operaciones push y pop las implementases en tiempo constante, pues este algoritmo va a correr en tiempo constante. ¿Por qué? En tiempo constante, orden de n, o sea, lineal, siendo n el tamaño de la, de la expresión, ¿verdad? ¿Y por qué es constante? Bueno, porque cada uno de los símbolos es revisado solamente una vez. Y esa revisión pues, nos va a tomar una cantidad constante de operaciones. Entonces, el pseudocódigo para este algoritmo pues, es el que se muestra enseguida. Entonces, vamos a pasarle un arreglo que tiene n símbolos y puede ser, decíamos, símbolo de agrupamiento, puede ser variable, puede ser operador aritmético o puede ser un número. Nos va a devolver verdadero siempre y cuando los símbolos de agrupamiento en X se estén apareando. Entonces, la manera como va a funcionar mi algoritmo, voy a necesitar una pila que esté vacía y después voy a utilizar un ciclo para recorrer todos los elementos que están en la expresión, desde el primero hasta el último. Y en el caso de que el símbolo que esté viendo sea de apertura, entonces dijimos, lo metemos a la pila, ¿verdad? Hacemos un push con XY en la pila S. Y si no, entonces revisamos si el símbolo es de cierre. En el caso de que sea así, vamos a revisar primeramente si la pila está vacía. Si está vacía, pues entonces en este caso vamos a mandar false, es decir, el apareamiento fue incorrecto. En otras palabras, tenía más símbolos de cierre que de apertura. Y en caso de que no esté vacía, pues entonces se realiza la operación pop y se verifica que sea igual, que sea del mismo tipo para el símbolo que se está viendo. Si no es del mismo tipo, entonces también devolvemos false. Sería como que de la pila salió un paréntesis de apertura y el símbolo que estaba viendo era una llave de cierre. Bien, si se logra salir del ciclo, es decir, si, si finalmente hubo tantos símbolos de apertura como de cierre, y cuando se estuvieron retirando símbolos de la pila, apareaban con el que se estaba viendo de cierre. Si logra salirse de ahí, pues entonces vamos, antes de terminar, pues debemos de verificar si la pila quedó vacía, porque si no podría ser una situación como el caso que está, como este caso, ¿no? Que nada más quedó en la pila un símbolo de apertura. Si todo está bien, pues la pila debe de quedar vacía. Entonces, si la pila no queda vacía, pues entonces devolvemos false. Y en caso de que quede vacía, pues devolvemos true. Entonces, ese es el algoritmo. Y si no mal recuerdo, creo que voy a dejar una tarea de esta parte. Ya después lo consultan. Bueno, otra aplicación que le podemos dar a una pila es que es muy similar a la del símbolos bueno, la validez de símbolos de apertura y de cierre, es para las etiquetas de un documento HTML. Entonces, HTML, bueno, es un formato estandarizado para los documentos hiperenlazados, bueno, para las páginas que se hacen en Internet. Y entonces en HTML hay porciones de texto que están delimitadas por etiquetas HTML. Entonces, el formato que tiene una etiqueta simple de apertura sería el nombre de la etiqueta encerrada entre menor y mayor que. Digamos, se parece como un tipo genérico, pero más largo. Y hay una correspondiente etiqueta de cierre que va a tener el mismo formato, nada más que antecediendo al nombre, pues va a llevar una diagonal.
Algunas de las etiquetas HTML que se incluyen, o bueno, que se usan son, por ejemplo, body. Generalmente las etiquetas se escriben en minúsculas, aunque algunos, bueno, ese es algunos de los estándares. H1 para las secciones de cabecera, para algún bloque sangrado o sección está block quote, para un párrafo está P, una lista ordenada está OL, un elemento de una lista está LI. Bueno, se esperaría que un documento HTML tenga todas sus etiquetas apareadas o que sea un documento bien formado, pero los navegadores tienen una cierta tolerancia a etiquetas que no están apareadas. Entonces, podemos en un momento dado tener un algoritmo para el apareamiento bueno, eh, un algoritmo como el de apareamiento de paréntesis, podemos también utilizarlo para aparear las etiquetas en un documento de HTML. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues vamos a ocupar una pila y las etiquetas de apertura las vamos a meter a la pila. Cuando nos llegue una etiqueta de cierre, entonces sacamos el elemento que está en la cima de la pila y vemos si son del mismo tipo. Si son del mismo tipo, pues continuamos. En caso de que sean diferentes o de que la pila esté vacía, pues en ese momento paramos. Y si en un momento dado, después de terminar, la pila no quedó vacía, pues también sería una revisión incorrecta. Entonces, bueno, aquí ya tomando esa idea, pues entonces aquí está la implementación. Está un poquito larga bueno, no largo, tiene varios métodos esta clase HTML. No es difícil de entender, pero bueno, a ver, vamos a hacer algunos comentarios. Eh, para este caso, para este caso, ¿qué? Bueno, pues acá está el método main. Entonces, en el método main te va a estar mostrando un mensaje y entonces bueno, la manera como se debe de ejecutar esta clase HTML es haciendo un redireccionamiento de la entrada. En otras palabras, cuando tú vayas a utilizar esta clase HTML, la manera de utilizarlo sería de la siguiente forma. Vamos a tener que escribir, por ejemplo, va a ser Java, HTML, y luego le vamos a redireccionar un archivo de HTML, por ejemplo, mi archivo.html. Y entonces esa va a ser la entrada para esta aplicación, un archivo que le redirijamos. Bueno, entonces lo que se va a hacer, entonces se va a crear un objeto de tipo escáner para manipular la entrada estándar. Y entonces ese objeto escáner se le va a pasar al método parse HTML. Parse HTML es el método que tengo acá. Entonces parse HTML es un método de clase que va a devolver un arreglo de cadenas y decíamos le vamos a pasar una referencia de tipo escáner. La referencia de tipo escáner va a manipular la entrada estándar, ¿verdad? Por la manera como fue creado. Bueno, entonces se crea un arreglo de cadenas llamado etiqueta con una capacidad que está definida en esa variable, en esa constante, ¿verdad? Y tenemos una variable local, contador, que está puesta a 0 y también tenemos otra variable local llamada elemento. Entonces, bueno, tenemos aquí tenemos un par de ciclos que están anidados. El primer ciclo permite ir recorriendo, permite ir sacando lo que son líneas. Aquí vemos que para que se esté repitiendo el ciclo, se está utilizando el método hasNextLine. Este devuelve falso o verdadero si hay o no líneas para el objeto escáner que se le pasó. Y ya dentro de digámoslo así, una vez que se pasa esa prueba,
Entonces se empiezan a sacar elementos. Entonces, en el caso particular, estamos aquí mm, haciendo una extracción de, bueno, de lo que serían las etiquetas, utilizando eh, el método Fine Inline. Digamos que uno puede, utilizando una expresión regular. La expresión regular es esta que aparece, que está aquí, que está puesta en esta cadena, y esa es la que le va a indicar qué es lo que queremos que extraiga. Y entonces, en particular, ya decíamos que nuestras etiquetas HTML van a empezar con un menor que y van a terminar con un mayor que. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y entonces, Eh, para una expresión regular, cuando queremos buscar algún tipo de carácter, podemos, bueno, se indica encerrándolo entre corchetes. Esto es, no, esos corchetes es parte de la notación de la expresión regular, no es para que busque los corchetes. Entonces, el tipo que le estamos diciendo o qué símbolos, uno los anota aquí dentro de los corchetes. Y también puede indicar lo que no quiero que busque, que en el caso particular, bueno, para este caso particular, lo que se le está diciendo que no busque es, o que no tenga, en este caso, es este símbolo, el símbolo de mayor que. De esta manera, entonces si tenemos una etiqueta que tiene, por ejemplo, como menor body mayor, eso me permitiría poder sacar lo que está dentro de la etiqueta, incluyendo la diagonal. Y el asterisco que tengo aquí, bueno, sirve para que repita ese carácter, bueno, esos caracteres 0 o más veces. Entonces, en este caso particular, pues estaría buscando cualquier cosa eh, que se repita 0 o más veces que no sea el símbolo de mayor. Y después de eso, pues deberá de cerrar con un mayor. Entonces, si lo logra encontrar, pues el elemento va a tener una cadena. Si no lo encuentra, pues va a tener nulo. Entonces, cuando es diferente de nulo, entonces lo va a guardar en el arreglo etiqueta y utilizando el índice dado por contador. Y cada vez que se guarda o se pone una cadena, entonces se incrementa el contador, ¿verdad? Y para poderlo meter, entonces se llama al método quitar extremos con el elemento. ¿Qué hace quitar extremos? Bueno, pues va a quitar algo. Veamos qué es lo que le quita. A ver, aquí está. ¿Sí? Entonces, ese también es un método de clase llamado, bueno, quitar extremos, va a devolver una cadena. Y lo que hace pues es quitar el menor y el mayor, ¿no? O sea, el primer carácter que sería para la etiqueta este y este de acá. Entonces, lo primero, como va a quitar dos caracteres, pues necesitamos que la cadena tenga un tamaño mayor a 2. Entonces, si la cadena mide, bueno, es menor o igual que 2, pues va a regresar nulo, ¿no? Caso contrario, bueno, utilizamos el método substring de la clase string para sacar a partir del primer elemento hasta el penúltimo elemento, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces me voy a regresar al método que estaba ahorita comentando. Bueno, llamo entonces ahí a quitar extremos, pasa a la siguiente línea. Ok. Y puede ser que haya varias etiquetas puede haber varias etiquetas en la línea, ¿verdad? Entonces, por esa razón aquí tengo un ciclo while, ¿verdad? Lo va a hacer hasta que ya el elemento se quede con nulo. Luego avanza a la siguiente línea y así va a estar. Entonces, podemos pensar que tenemos como que un ciclo, bueno, tenemos un ciclo para ir sacando las líneas y para cada línea, que sería el ciclo interno, es el que va a estar sacando las etiquetas y las va a estar guardando en el arreglo etiqueta, pero sin el menor que y el mayor que, ¿verdad? Bueno,
Ya una vez que se tiene entonces el arreglo de etiquetas gracias al método parse HTML, entonces se llama al método de clase es HTML apareda. Ese es un método booleano, ¿verdad? Porque lo estamos utilizando aquí en esa estructura de selección. Entonces, es HTML apareada, veamos qué dice. Bueno, aquí es donde ya se está utilizando donde se está utilizando la pila. Entonces aquí podemos ver, se declara nuestra pila para que maneje tipo genérico, utilizando la interfaz stack. Y aquí sí, a diferencia del ejemplo anterior en el que sabíamos, cuando íbamos a invertir el arreglo, que sabíamos de qué capacidad iba a ser, pues aquí no lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, entonces escogemos utilizar la implementación de la pila con una lista enlazada. Entonces se crea un objeto, utilizamos la clase concreta node stack y diciéndole que maneje string. Bien, enseguida pues vamos a utilizar el arreglo de etiquetas. Entonces aquí tenemos un ciclo que va a agarrar cada una de las etiquetas. Empezamos desde con la que tiene índice 0. Y aquí tenemos la condición para que se repita. Y eso sería mientras i sea menor que el tamaño, que el tamaño del arreglo, y que en este caso el elemento de etiqueta sea diferente de nulo. Si por alguna razón nos salió que una etiqueta era nula, no sé, que nada más tenía menor que seguida del símbolo de mayor que, pues es ahí cuando en etiqueta íbamos a tener nulo. Bueno, entonces, primeramente se pregunta si la etiqueta ahí es de apertura. Si es así, pues ya decíamos, ¿no? Se va a meter a la pila y la etiqueta. Y en caso de que no sea de apertura, pues aquí no hay como en el otro caso que teníamos, el que íbamos a utilizar para revisar una expresión aritmética. Aquí solamente hay etiquetas que pueden ser apertura o cierre. Entonces vamos a verificar si la pila está vacía. Si es así, pues regresamos falso. Eso quiere decir que tuvimos más etiquetas de cierre que de, que de apertura. Y la otra pues sería ver si se aparean. Entonces sacamos una de las etiquetas de apertura que están en la pila y la comparamos contra la de la etiqueta. Básicamente este método de se aparean pues es un método que debería de comparar las dos cadenas, no tomando en cuenta la diagonal que aparece en la etiqueta de cierre. Ahorita vemos cómo está la implementación, ¿verdad? Y de igual manera, si la pila no queda vacía, bueno, si queda vacía devolvemos true, caso contrario se devuelve false, ¿verdad? Porque decíamos que un apareamiento correcto debería de dejarnos la pila vacía. Entonces, vamos a ver el método se aparean, es un método booleano, y vamos a ver también cómo está implementado el método etiqueta apertura. Entonces, etiqueta apertura, pues aquí lo tenemos, ¿no? ¿Qué necesitamos para que sea etiqueta de apertura? Bueno, por un lado que el tamaño de la etiqueta, eh, mm, a ver cómo está aquí, es etiqueta apertura, entonces va a devolver eh, si el tamaño es igual a 0, ¿ok? O si, correcto, bueno, está medio raro, me hubiera yo quedado simplemente con esta, o sea, quiero ver si esa etiqueta, perdón, es que está condicionado, sí, perdón, está cortocircuitado, ok. Si el tamaño es 0, pues se puede devolver simplemente verdadero. Eh, eso me permitiría eso evitaría que en un momento dado, al utilizar el método char.at para ver si el primer carácter es diferente de esta diagonal, no me vaya a devolver, no me vaya a dar un error. Porque si la etiqueta está vacía o si la cadena está vacía, pues no puedo sacar el primer carácter. Por esa razón tengo esta condición acá, ¿no? Si me da 0, pues ya, di que sí es de apertura. Pero si no, si tiene un tamaño mayor que 0, pues entonces saca el primer carácter y revisa que es diferente de la diagonal. ¿De acuerdo? Y el método se aparean, bueno, pues le pasa dos etiquetas y entonces pues deberá de ver si una etiqueta es igual a la otra
quitando de la etiqueta 2, que es la etiqueta de cierre, el primer carácter. Entonces, para eso, bueno, pues se utiliza el método substring para quedarnos con la subcadena correspondiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, eso es lo que hace, lo que, lo que se hace en esta clase, que es HTML. Y entonces, pues hasta aquí dejaríamos esta parte. El siguiente tema, pues sería colas. Gracias.